Pues esta persona a la que habéis escuchado, como digo, es el actual presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, que fue electo presidente en la segunda vuelta de las últimas presidenciales guatemaltecas, con cerca del 60% sobre el 39% que obtuvo su rival Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. Y desde ese momento, ¿vale? Por poner en contexto, ya sé que seguro que ha habido alguna que otra persona que esté viendo el directo que ya haya seguido con nosotros este tema, pero me parece interesante poner un poquito en contexto, si os parece bien. No sé, Ale, si quieres comentar algo antes, Ujú. mientras voy ordenándome aquí Bueno, las yo creo ideas. que mejor ponnos un poco en contexto, si quieres, de cómo hemos llegado hasta aquí y ahora analizamos qué hay de esas acusaciones de golpe de Estado, qué hay de este procedimiento de aquí a enero y qué ha ocurrido porque hemos seguido la primera vuelta, la segunda vuelta y el proceso de judicialización política que nos sonará mucho a todos durante estos meses. Así que, bueno, pues este contexto, si no lo quieres ampliar un poquito, pues perfecto. Así la gente que este país no es muy conocido entenderá por qué estamos hoy aquí hablando de un posible golpe de Estado en Guatemala. Vale, vamos con ello entonces. Uy, te he perdido. Un momento. No sé qué he tocado. Vale, ahí está. Bueno, pues lo que pasó es, el pasado 25 de junio de este mismo año tuvimos unas elecciones generales en Guatemala, ¿vale? El contexto general de esas elecciones era el de una impugnación política general del sistema guatemalteco. Entre otras muchas cosas porque, aunque ya se venían denunciando, tanto por organismos nacionales como internacionales, la persecución a periodistas y a fiscales en Guatemala que habían huido del país, se había producido además, con anterioridad al ciclo electoral, la suspensión de distintas candidaturas que también varios medios y analistas e instituciones locales e internacionales denunciaban que eran bueno, arbitrarias, ¿no? Que eran suspensiones de candidaturas ciertamente arbitrarias. Estas candidaturas eran candidaturas presidenciales, entre ellas, por ejemplo, la de Carlos Pineda, una figura de la derecha liberal, es decir, no una figura de izquierda, sino una figura de la derecha liberal, que estaba primero en el grueso de las encuestas y cuya candidatura fue tirada abajo, ¿vale? Otros candidatos, por ejemplo, Telma Cabrera, la pongo como ejemplo para que entendamos la variedad ideológica, ¿no? Telma Cabrera, una líder del movimiento indigenista, antiimperialista, socialista, o sea, una tendencia radicalmente opuesta a la de Carlos Pineda, también se le impidió, por distintos mecanismos que fueron bastante criticados por múltiples organismos, el hecho de que pudiera competir en estas elecciones generales por la presidencia de Guatemala el 25 de junio. Estas y otras candidaturas que fueron tiradas abajo, además de ciclos movilizatorios de impugnación que ya venían, como la quema del Congreso del 2020 o las movilizaciones del 2015, además de las denuncias de fiscales y de periodistas, lo que hicieron fue que en esas elecciones apenas participase un 60%. Y de hecho en esas elecciones, quien gana los comicios, entre comillas, la opción más votada fue el voto nulo. ¿Por qué? Porque el voto nulo fue la vía que encontraron potenciales votantes de estas candidaturas tiradas abajo para poder expresar su descontento con el sistema político. Ahora bien, entre esos candidatos, esas candidaturas que fueron tiradas abajo, aunque no compartían en absoluto agenda ideológica, ni muchísimo menos, como digo, lo que sí compartían era que no tenían vínculos, al menos orgánicos, con lo que en Guatemala se ha venido a conocer, y lo pongo entre comillas porque esto es un término que se utiliza popularmente, como el pacto de los corruptos. ¿Vale? Este es un concepto muy importante para entender lo que está pasando en Guatemala. El llamado pacto de los corruptos es una alianza burocrático, judicial y política entre distintos sectores de las élites guatemaltecas. Élites económicas, pero también élites arraigadas en las estructuras estatales, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público fundamentalmente y en las estructuras de la burocracia política guatemalteca. Bueno, buena parte de las candidaturas, por no decir todas menos una, de las candidaturas del 25 de junio eran distintas versiones de la derecha guatemalteca que, a diferencia de Carlos Pineda, sí tenían un vínculo orgánico con las élites burocráticas del país. Hubo una candidatura que no fue tirada abajo y que no tenía esta vinculación, ¿vale? No fue tirada abajo porque pues no se logró, esas instituciones que estaban anulando las distintas candidaturas no lograron tirar esta digamos, porque independientemente de que tú controles
el sector o el aparato o la parte del Estado que puede tirar abajo candidaturas tampoco es algo automático. Si no es una designación de tírala, se tira y ya está. Tiene que pasar una serie de filtros más o menos limpios, más o menos independientes, más bien menos que más. Y en este caso no se logró con la candidatura del Movimiento Semilla. Movimiento Semilla es un partido urbano, socialdemócrata y regeneracionista de la política, que, como digo, no estaba vinculado con ese sector del poder. En cualquier caso, era un partido muy pequeño, constituido en 2018, dirigido por el que fuera, por el que es hijo de quien fuera presidente de Guatemala durante la década de los 50, de aquel igual pifió con el nombre, José Luis Arévalo, no estoy seguro, pero bueno, Arévalo, que fue presidente, para muchos, para que nos entendamos, porque Guatemala es un país muy poco conocido, para muchos es el Perón guatemalteco. Juan José Arévalo. Juan José Arévalo, perdón. Juan José Arévalo, que era, como digo, pues de una lógica en cierta industrialización del país, vinculación con los militares, pero también tendencias antiimperialistas, pues eso, como una suerte de Perón. De hecho, tuvo vínculos con el entonces presidente argentino Juan Domingo Perón. Bueno, este partido era bastante pequeño, cerca del 5%, sin apenas representación territorial, ni hablar que no gobernaba prácticamente nada en Guatemala, pero pasa ese filtro y consigue competir. Una parte pequeña, pero suficiente, del voto que no quería votar a ninguno de esos partidos del Pacto de los Corruptos, del llamado Pacto de los Corruptos, va y se concentra en la figura de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Y el Movimiento Semilla queda segundo en esas elecciones, con pocos votos, con el 15%, pero es que la primera clasificada ha conseguido un 21%. Estamos hablando de unos votos, un reparto electoral bastante amplio. Claro, esta estructura de poder burocrático, judicial, política, lo que pretendía era un balotage, una segunda vuelta entre dos opciones de las suyas. Pues, por ejemplo, el partido Viva, el partido Cabal, el partido Vamos, contra Sandra Torres, que era la principal candidata de ese esquema, ¿no? De la UNE. Sandra Torres gana esa primera vuelta con un 21%, pero quien queda segundo es Bernardo Arévalo. Y ahí empieza un poco la persecución de aquellos entes que habían tirado las candidaturas de tanta gente, de tantos dirigentes políticos previamente, contra el Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo. Acusan fraude, el Tribunal Supremo Electoral revisa las actas y constata que aunque hay pequeños cambios en el porcentaje, el resultado se mantiene. Se impulsa que se le quite al partido Movimiento Semilla su personalidad jurídica para que no pueda competir a la segunda vuelta. Bueno, finalmente, a través del equipo jurídico del Movimiento Semilla se consigue competir en la segunda vuelta. Y esa segunda vuelta la gana el Movimiento Semilla y la gana la fórmula Bernardo Arévalo, Karina Herrera. Y además la gana con bastante contundencia, 60-39. 61-39 más bien. Claro, Bernardo Arévalo es presidente electo desde ese momento, le reconocen prácticamente la totalidad de observadores internacionales, la práctica totalidad de actores internacionales, la práctica totalidad de actores nacionales, excepto el partido que había perdido el balotaje, UNE, y distintas organizaciones de ese esquema de poder guatemalteco, fundamentalmente el Ministerio Público, algo parecido a la Fiscalía General. Desde ahí empieza un tira y afloja entre el sector que reconoce a Bernardo Arévalo, que como digo es mayoritario, o continúan las movilizaciones populares que había habido después de la primera vuelta, se intensifica la represión y se intensifica sobre todo un tira y afloja entre los dos organismos clave aquí, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. El Tribunal Supremo Electoral, al que constitucionalmente le corresponde decretar la validez de un proceso electoral. Ese tribunal revisa en varias ocasiones las actas y constata una y otra vez que Bernardo Arévalo y Karina Herrera han ganado el balotaje y que, por tanto, pese a tener un Congreso bastante escorado a la derecha, por cierto hay que decirlo, son presidente y vicepresidenta electa de Guatemala. En un momento el Tribunal Supremo Electoral incluso cierra los comicios ya definitivamente, semanas y semanas después dice, ya está, el proceso ha terminado, no vamos a revisarlo más veces. Terminan las elecciones, Arévalo y Herrera deberán asumir el 14 de enero. Posteriormente, el Ministerio Público entra por la fuerza en el Tribunal Supremo Electoral, secuestra las actas y 2 meses y medio después, llegamos hasta el día de hoy, anulan, esto pasó, no sé si fue el día 8 o 7, no estoy seguro, anulan las elecciones. Y este es el paso definitivo. Previamente, Bernardo Arévalo ya había
planteado que estaba produciéndose o que se estaba gestando un golpe de Estado. Bueno, el anuncio por parte del Ministerio Público, de esa Fiscalía General, de que se anulan las elecciones, un poco rema en la dirección de lo que estaba denunciando Bernardo Arévalo. Por ahora, lo que tenemos, yo creo que con cierta claridad, es una crisis institucional tremenda, una crisis constitucional. Hay un organismo al que no le corresponde decretar la validez de unas elecciones, que es el Ministerio Público, que ha anulado las elecciones. Todavía no se sabe cuál es el día después que ha planteado el Ministerio Público, no está claro. Es decir, le van a dar la victoria a Sandra Torres, la candidata que perdió. Van a repetir todo el proceso electoral desde la primera vuelta sin contar con el movimiento Semilla. Van a repetir solo el balotaje. No va a haber comicios y se va a extender el mandato del presidente Alejandro Yamatei, el presidente saliente. Vamos a ver en qué queda. No sé si ha quedado clara la explicación, Ale. Me he extendido un poquito, pero... Bueno, pero está bien porque así también llegamos ya al punto actual y ya sabéis, os animamos a que nos dejéis preguntas si tenéis dudas sobre la cuestión, porque puede ser compleja, puede ser desconocida y es muy complicado, ¿no? Si tenéis preguntas, dejadlas en el chat. Yo, mientras, sí que voy a señalar, pues por un lado, es lógico que Bernardo Arévalo y que el partido Semilla denuncien un intento de golpe de Estado. Ellos dicen que se está no gestando ya, que ya está en curso, sí. Es un golpe de Estado con todas las letras. Yo personalmente sería cauto en el sentido de, por supuesto, hay un intento por evitar que el presidente electo, certificado por las instituciones reguladoras legales y que además controla este gobierno, es decir, que no es un outsider el Consejo Electoral. Es una institución en la cual ha habido, en este entramado político, décadas de control de este sector político, con lo cual es difícil señalar que haya un fraude que lo ha creado un outsider. Es muy complicado pensar eso, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay un intento por... Y además sale, perdona que te corte, que eso además está constatado por el Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad encargada constitucionalmente de ello, y por los observadores internacionales. Es como plantear que un perfil que apenas tenía un 2% en las primeras encuestas de intención de voto ha ganado las elecciones fraudulentamente frente a un establishment que controla todas las instancias del poder y que de hecho se resiste a abandonarlo. Más o menos es eso. La cuestión ¿es esto un golpe de Estado? Bueno, el presidente todavía no ha entrado en cargo. El presidente es presidente electo, certificado por instituciones reguladoras. Por ahora no se le ha evitado tomar el cargo, por ahora no lo ha tomado, con lo cual ni es presidente legalmente, ni tampoco ha sido derrocado ni impedido de acceder al cargo. Lo que hay es una crisis constitucional con todas las letras, que además es lo que ha dicho Edu al final de la explicación y ya lo señalo yo. Una crisis constitucional, pero nadie va a decir esto es una crisis constitucional, porque el mensaje político tiene que ser es un golpe de Estado, porque evidentemente una crisis constitucional puede acabar de dos maneras. O uno cede o hay un golpe de Estado. Normalmente suelen ser esas salidas. Entonces tiene todo el sentido que se denuncie el golpe de Estado. Sí. Ahora, ¿cuándo sabremos si esto va a acabar en golpe de Estado formalmente y de la manera más clara posible? Porque evidentemente no es un golpe clásico como el que hemos visto en Bolivia, ¿no? De los militares fuerzan a que el presidente dimita. No, estamos ante un caso de judicial frente a electoral o frente a presidencia apoyado por electoral dentro de los poderes. Normalmente suele ser militar o legislativo frente a ejecutivo. Entonces no es un golpe clásico. Lo sabremos el mes de enero, el mes que viene. El 14. Exacto, el día 14, cuando se sepa si alguien se ha bajado de la crisis constitucional o si van los dos con todo. ¿Qué significa bajarse, desescalar, ceder? Pues significaría o que el Ministerio Público acepte que Bernardo Arévalo ha ganado las elecciones o que Bernardo Arévalo acepte que se han anulado las elecciones y que por lo tanto se tienen que repetir los comicios. Yo personalmente, de las opciones que ha planteado Edu, no contemplo ahora mismo que den la victoria a Sandra Torres, porque lo que se ha anulado son los comicios enteros y si la diferencia es tal y no hay ningún tipo de resquicio dentro del Tribunal Supremo, dentro del Tribunal Electoral, perdón, es muy complicado, aunque visto lo visto, ¿por qué no? Porque está siendo bastante burdo el proceso. Podrían decir que las actas, ahora que las han revisado ellos después de asaltar ese tribunal,
señalan que no era un 60-30, sino que era un 49-51, ¿no? Algo así se podría decir. Me parece extremadamente burdo, pero puede que se apueste por esa vía. Yo creo que lo más lógico dentro de la óptica de un establishment que no quiere y no puede permitirse a lo mejor una renovación es anular las elecciones y en el proceso impedir la candidatura de Arévalo, ya que no han podido impedirla en la segunda vuelta, porque se les escapó, pues que es que no vas a impedir a todos los candidatos de la primera vuelta que participen. Impidieron muchos, impidieron los más importantes, por eso se fue el voto al voto nulo, como tú nos has contado, Sí. o a un voto de una persona que no era famoso, ni era un perfil político consolidado, ni nadie. Bernardo Arévalo no era tan conocido, ni tenía una proyección del 2-3% en las encuestas. Y si ganó fue porque era el único al que de los pocos, a los que se les dejó participar, que no le cancelaron la campaña, pero después en segunda vuelta abren la causa viendo, oye, que es que este igual capitaliza el voto de los demás. Intentaron tirarle en la segunda. Entonces, cuando ya ha ganado, o anulas todo el proceso, o yo esto le veo mala estrategia para el Ministerio Público. Esto, sí, por un lado, ¿no? Luego está la cosa de qué hace el ejército, que al final el ejército es el que decide en muchos de estos casos, porque si llega un momento, ¿quién controla a la policía? ¿Qué ha dicho Yamatei? Esas son las cosas importantes, porque Yamatei al principio habló de transición pacífica, pero después se ha ido como posicionando un poco escéptico. Si finalmente el Tribunal Constitucional, que creo que le ha dado la razón en varias ocasiones al Tribunal Electoral o a la Comisión Electoral, sí. Y no sé si el Tribunal Supremo también se ha metido, porque son tantas instancias, creo que todos le han dado la razón a Arévalo. Todos. Entonces, la comunidad internacional también se la está dando a Arévalo en su mayoría, incluso Estados Unidos. Sí. Yo aquí veo que las únicas bazas que le quedan al Ministerio Público para llegar el día 14 de enero y decir, no, es que hemos anulado, tienen que hacerse efectiva la anulación, es que consiga el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si no, no puede propiciar el golpe de Estado, no puede. Y lo que tiene que hacer si quiere evitar que Arévalo llegue al poder, o es pactar con él, o es dar un golpe de Estado. Claro. Es que en términos internacionales el apoyo es variado, además. El gobierno de España, el gobierno de Paraguay, el gobierno en su día de Argentina, Estados Unidos, el Reino Unido, la Organización de Estados Americanos. O sea, estamos hablando de actores diversos en los posicionamientos ideológicos. Pero bueno, sí. Mira, el presidente Yamatei ya tiene una posición de... Ya no está posicionado en favor del Tribunal Supremo Electoral. Está en una posición intermedia y él sí podría ser una figura importante para el traspaso de poder. Él se negó, por cierto, a pedir la destitución de la fiscal general Consuelo Porras. La candidata que perdió en el balotaje, que estuvo en silencio desde septiembre, publicó hace 2 días un comunicado de su partido reconociendo que el Ministerio Público tenía razón y que no podían validarse las elecciones. Es decir, que están buscando también que se le declare vencedora. Y lo que ha pasado en el último comunicado del Ministerio Público, y esto es lo que por eso ha trastocado ya todo, le ha dado la vuelta a la situación, es, hasta ahora el Ministerio Público había fundado el intento de invalidación de las elecciones en dos aspectos. Primero, la acusación del Tribunal Supremo Electoral de fraude. Cuando eso, organismos observadores internacionales y el propio tribunal constatan que no es cierto y revisan las actas varias veces, pasa a la acusación B, que es que durante la constitución del partido Semilla se habían producido irregularidades con supuestas firmas de personas que estaban fallecidas y otra serie de acusaciones. Cuando eso tampoco prospera, proceden a la sustracción, al robo, al secuestro de las actas electorales. Las actas electorales han estado más de 2 meses secuestradas por parte del Ministerio Público en sus posesiones sin que el Tribunal Supremo Electoral tuviera acceso a ellas. Y en el último comunicado lo que han hecho es una mezcla de esas 2 acusaciones y una tercera acusación. Y han dicho, se anulan las elecciones porque hemos demostrado que el partido Semilla durante su conformación recurrió a firmas de personas fallecidas y por tanto su constitución queda nula de pleno derecho. Es decir, Semilla, en su comunicado lo que indican es el movimiento Semilla no existe como partido, nunca se llevó a constituir conforme a la ley. Acusan también a Arévalo y al partido de lavado de dinero y de financiación electoral irregular. Y además dicen hay cerca de 2 millones de votos que han sido alterados
durante el conteo, durante el resguardo y el conteo por parte del Tribunal Supremo Electoral. Que por otra parte, uno piensa, bueno, pues si tú tienes esas pruebas, demuéstralo, y si eso modifica el resultado electoral, bueno, constátalo y da como vencedora a Sandra Torres. ¿Se entiende? Abre un nuevo proceso de reconteo de votos. No sé exactamente constitucionalmente cómo se podría hacer al margen del Tribunal Supremo Electoral, quizá renovando los cargos del propio TSE. Pero bueno. Es que me parece que no hay caso, porque la institución que lo puede hacer es el Tribunal Electoral. Y si ya lo ha validado, incluso aunque hubiera irregularidades, está validado. Claro. Es que ya no puedes hacer más, porque es la organización que lo tiene que hacer la que lo ha hecho. Y lo ha hecho en varias instancias con aval del Tribunal Constitucional. Es que no hay más instancias. Y además la justicia, pues eso, podría decir a lo mejor que el Tribunal Electoral estaba viciado, deshacer los pasos del resto de la judicatura, pero es que no se me ocurre otra forma de que el procedimiento, aunque sea ad hoc y sea pues creado a propósito para esta situación, pueda tener base jurídica. O sea, lo único que se me ocurre es que se llegue a un acuerdo político o a un golpe de Estado, pero más recorrido judicial no le veo, más allá de esto, de crear uno ad hoc. Muchas gracias, por cierto, Roda, por esa suscripción con Prime. Al resto os animamos, ya estamos en la parte final del directo, pero bueno, os estáis quedando aquí hasta ya más de las 12. Ya veis que tenemos ahí la meta de 600 suscriptores. Temas teníamos hoy. Sí, totalmente. Y si queréis apoyar el trabajo, que yo creo que es un trabajazo el que nos estamos pegando hoy, este directo ya de más de 2 horas, pues que con vuestras suscripciones lo agradecemos mucho. Y además recordad que con Prime es gratis. Suscribirse, pestañita de Prime, vinculáis la cuenta de Amazon Prime si estáis suscritos con la de Twitch y la suscripción es gratis. Lo único que hay que renovarla manualmente, ¿vale? Así que constatad los que estéis suscritos con Prime que seguís suscritos con Prime, porque a lo mejor se os ha dado de baja y simplemente es volver a dar los datos, la vinculación, y sigue siendo gratis, Y mira, hay 2 comentarios que plantean en el chat que me parecen interesantes. En primer lugar, Anthony utiliza el término de lawfare. Y yo aquí no tengo miedo en usarlo. Esto es un proceso de lawfare en toda regla. O sea, alevoso, a la luz del día, burdo y claro. Además lo llevamos utilizando meses. Es. Ahora es verdad que se ha popularizado más en España, en algunos sitios, pero nosotros llevamos hablando de lawfare. Son casos de judicialización política, incluso de guerra política a través de la judicialización del proceso, que en muchos países hay dudas porque nunca nadie te va a decir es un lawfare, pero es que me parece de los más claros que ha habido en mucho tiempo. Pero bueno, sigue siendo una interpretación. Esto nunca es algo con todas las letras, ¿no? No, la propia definición de lawfare está en discusión, pero bueno, si aceptamos buena parte de las descripciones que se han dado históricamente de lawfare, encaja lo que está pasando en Guatemala. Y también que de qué ciclo político viene Guatemala, por qué tanta aversión a unos socialdemócratas moderados. Bueno, es que esto es lo complejo de entender en Guatemala, y que justamente es complejo de entender por lo simple que es. Generalmente dicen, no, es una persecución ideológica, y no es una persecución ideológica. No lo es. Porque también tumban la candidatura de Carlos Pineda, que es un empresario liberal de derechas, pero que no estaba vinculado con ese esquema de poder. Yo lo que tengo que deducir ahí, y esto ya es deducción, no tengo los datos, es que no hay una suerte de convicción ideológica, de programa político, de quienes están llevando a cabo el proceso, sino que hay algún tipo de interés, de encubrimiento, vete tú a saber de qué cuestiones vinculadas quizá a la corrupción o a qué historias, no me quiero meter en eso, para que, independientemente de la ideología, no quieran que entre a la presidencia alguien que no esté alineado, porque todo el resto de partidos que se habían presentado históricamente tienen vínculos, intercambio de cuadros, llevan en el poder y en las estructuras del Estado durante muchos años. Entonces, de ellos daba igual quién ganase, que ganase Viva, Vamos, Cabal, daba igual. Pero que ganase Semilla, que hubiera ganado el MLP de Telma Cabrera, que hubiera ganado el partido de Carlos Pineda, el partido de Roberto Arzú, todo eso les rompía los esquemas. Ese es el tema. Y el problema es que han dejado pasar a una sola de las candidaturas y esa única candidatura es la que gana las elecciones. Si en realidad hubieran tumbado también la candidatura de Semilla, pues habría habido un proceso electoral en esos términos, con todas esas candidaturas inhabilitadas y pues el 14 de enero estaría asumiendo probablemente Sandra Torres. Pero... La cuestión yo creo que va más por el establishment, porque al final Sandra Torres, en las anteriores elecciones ya hubo competición entre dos perfiles que al final acabaron del establishment. Es decir, Yamatei compitió con Sandra Torres.
y veníamos de, bueno, pues se elige entre candidatos aprobados por el establishment de alguna manera, pero que parezca que haya competición, que es lo que ocurre en los regímenes que se suele calificar de no competitivos, pero que suele haber competición controlada. Por ejemplo, Jimmy Morales forma parte también de esa misma línea que hay que seguir, que no se trata solo de qué políticas ideológicas vas a llevar a cabo, como dice Edu, no es nada, es institucional, es evitar que haya un regeneracionista, yo creo, evitar a alguien que Claro. esté hablando de cambios en el establishment. Por eso no ha habido Es competición que, es tan clara que, en otros casos. es que ese es el punto. No, a ver, no hay, pero si hubiera habido partidos de la izquierda guatemalteca o del centro izquierda guatemalteco vinculados con esos esquemas de poder, les habrían dejado gobernar. De hecho, Sandra Torres en su momento era una figura más o menos socialdemócrata. Hoy está más vinculada a sectores evangelistas y demás, ¿no? Pero en su momento era una figura más socialdemócrata. Y de hecho, la agenda de Arévalo no es en ningún caso revolucionaria. En el sentido, al menos en lo que yo históricamente he venido definiendo como revolucionaria, porque no quiere tocar el esquema de propiedad ni de la tierra ni de la industria en Guatemala. No lo quiere tocar. Ciertas políticas redistributivas, ampliación del acceso a la sanidad y a la educación pública, es decir, un proyecto socialdemócrata adaptado a la realidad guatemalteca. Otra historia era el MLP de Telma Cabrera, que por cierto no venía mal en las encuestas, hay que decirlo también, que eso ya sí que es una agenda más del socialismo del siglo XXI, del bolivarianismo, del antiimperialismo. Que ahí ya pues habría que ver, quizá el elemento ideológico también habría entrado en disputa y habría que haber visto ahí, en caso de que hubiera sido una figura como la de Telma Cabrera la que hubiera representado ese descontento, si Estados Unidos o la OEA estarían hablando de golpe de Estado como lo está haciendo al menos la OEA y se están posicionando con Arévalo. Pero bueno,